La observación de la naturaleza por parte de los antiguos egipcios conformó sus creencias, su cosmogonía, su religión. Los verdes campos cultivables a ambas orillas del Nilo contrastaban con el árido desierto sin vida, y esa dualidad inherente en todo lo que ellos observaban, entre los verdes campos, entre el desierto, entre la vida, entre la muerte, entre el bien y el mal, entre Maat e Isefet, conformó la cosmogonía egipcia, su visión, sus creencias, su religión. En la cosmogonía solar de los antiguos egipcios, antes de todo, antes de la creación estaba el Nun. El Nun era un universo acuoso, en tinieblas, en silencio. De él emergería la colina primordial. Es la tierra versus agua. Aquí aparece también el pájaro primordial y su grito, el sonido versus silencio. Este ave, al que los antiguos egipcios denominaban ave Benu, se elevaba sobre la colina primordial. En un texto de los textos de los ataúdes podemos leer: Este, y ahí incluían el nombre del difunto, ha graznado en tanto que ganso. Este se ha posado en la planicie yerma que está sobre la isla grande. Este se ha elevado hacia arriba. El ave Benu podía representarse como una lavandera egipcia o una garza real. Después aparece el demiurgo solar, Atum. En un texto que aparece en los textos de las pirámides podemos leer: Salud a ti, Atum, salud a ti, Jepri, surgido de sí mismo. Que tú te eleves en este nombre tuyo de elevación. Que tú vengas a la existencia en este nombre tuyo de Jepri. El dios Jepri era una forma del dios Ra. Era el que estaba al amanecer y solía representarse con cabeza de escarabajo. Jepri viene del verbo jeper, que significa precisamente venir a la existencia. De este modo, Jepri sería la forma del dios Ra al amanecer. Después sería Ra. Y al atardecer, cuando el sol se ponía, era Atum. De este modo, pues, el demiurgo creó la primera pareja divina, Su, que era el aire, y Tefnut, que era la humedad o la luz. Y Su, el aire, provocaba la separación de Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Y así se conformaría la Enéada de Heliópolis, los 9 dioses primordiales. Según esta cosmogonía, serían precisamente Atum, Su, Tefnut. De ellos surgiría Geb, Nut, y a su vez de ellos Osiris, Isis, Set y Neftis. Osiris era representado normalmente de color verde, porque era él, precisamente, el que se regeneraba como la naturaleza. Ese color verde nos recuerda al regenerar de la naturaleza, el regenerar de los verdes valles del Nilo, que año tras año volvían a la vida, volvían a dar
fruto, a dar alimento a los egipcios, gracias a la inundación del Nilo. Osiris y Set eran hermanos, pero Set asesinó a Osiris. Más tarde, en un ritual mágico, sus otras dos hermanas, Isis y Neptis, lo resucitan mediante un ritual mágico. Mediante ese ritual mágico, Osiris e Isis conciben a Horus. Horus será el rey que restaurará la Maat, el orden en Egipto. Es por ello que los faraones se asemejan al dios Horus, siendo precisamente ellos el Horus viviente. Una vez que fallecía el faraón, entonces se asemejaba a Osiris. La Maat era primordial para los antiguos egipcios. En el caos, nada podía surgir, nada podía prosperar. Era entonces el rey, el faraón, el encargado de instaurar la Maat en Egipto. Así, Maat, ese orden, que muchas veces era representado con una diosa femenina, con una pluma de avestruz sobre la cabeza, esa diosa que también presidía el pesaje de las almas, pesando el corazón del difunto con su pluma. Esa diosa Maat era necesaria para el orden de Egipto. Por lo tanto, Maat también sería ese verde valle del Nilo, e Isefet sería ese caótico desierto. Cuando a finales de junio o principios de julio la estrella Sirio brillaba fuerte en el firmamento, era la señal de que la inundación estaba próxima por comenzar. Por eso, el brillo de Sirio era relacionado con la inundación del Nilo. Para los antiguos egipcios, la inundación que se producía año tras año del Nilo era un auténtico milagro. Esa inundación provocaba que su negro limo fertilizara las tierras. Para los antiguos egipcios, el color negro era un color de vida y renacimiento, pues ese negro limo era el que les permitía alimentarse y prosperar. Esa tierra negra fértil la llamaban Kemet, y es precisamente Kemet el nombre que se le daba al antiguo Egipto. Antes, al igual que pasa ahora, aproximadamente el 90% de la población de Egipto vive alrededor del Nilo, pues lo demás es desierto. Los egipcios diferenciaban bien estos dos conceptos. Entre el valle del Nilo, un lugar verde, un lugar lleno de vida, un lugar donde podían vivir, alimentarse, prosperar, desarrollarse y crear la maravillosa civilización que crearon, y el absoluto desierto, árido, sin vida, inerte. Por eso, ellos relacionaban la vida, relacionaban el resurgimiento de Osiris, de la vegetación, con el valle del Nilo, y relacionaban el desierto con el dios Set. Era el lado este y oeste del Nilo, también dos mundos para los antiguos egipcios. El lado este, por donde el sol nacía, era el lugar de los vivos. En cambio, el lado oeste, donde el sol se ponía cada noche, era el lugar de los muertos. Y es precisamente en el lado izquierdo, en el occidente, donde reinaba la diosa Hathor, donde recibía a los difuntos, donde normalmente se colocaban las necrópolis, los templos funerarios en el Reino Nuevo de millones de años, y todo lo relacionado con el otro mundo, con el más allá. Ese más allá al que todos los egipcios aspiraban a llegar.
esos campos de Yaru, eran una prolongación de la vida, pues la vida y la muerte eran las dos caras de la existencia, eran parte de esa dualidad. En el principio, el demiurgo creó el mundo a través de la palabra. Para los antiguos egipcios, la palabra tenía un valor primordial en la creación de la realidad. Todo lo que se nombraba existía, y lo que no, dejaba de existir. Por eso era tan importante para los egipcios dejar grabado su nombre y que su nombre fuera repetido, pues al decir en alto su nombre, estarías reviviéndole eternamente. Para los egipcios, el bien y el mal eran esas partes indisociables de la vida, y era fundamental ser una persona buena para alcanzar el más allá, ser, como ellos lo denominaban, justos de voz. El bien y el mal, la vida y la muerte, principios opuestos que no pueden vivir el uno sin el otro. Era primordial para los antiguos egipcios mantener el equilibrio entre estos, pues si no, si Maat no reinaba, la existencia desaparecería y no lograrían el mayor objetivo de los egipcios, de cualquier egipcio, que era la eternidad.